Amigo de la derecha, no lo tomen como algo ideológico, por favor. El que tiene mucho cabello. Bueno, hay que matizar siempre pedagogía, ustedes saben, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. He escuchado con atención tu exposición, el tema del pluralismo jurídico. A ver, hay varias posturas, ¿no? Una postura que las has descrito. Una postura primera podría ser que el pluralismo, la jurisdicción indígena originaria vendría a legitimar la cosmovisión, la cultura de los pueblos indígenas, de los 36 pueblos indígenas, ¿no? Y que eso es un acto de justicia y democracia, ¿no? Y que a su manera reinventa también la democracia, ¿no? Y una forma también de quitar el monopolio jurídico de los jueces y abogados, como has dicho, ¿no? Y la justicia en el estado que está, y eso es popular, ¿no? Bueno, todo eso es, digamos, la versión oficial, ¿no? Que legitima el proceso de creación de la jurisdicción indígena originaria. Hay otra versión que dice que no. En La Paz un poco despectivamente le dicen la pachamámica, ¿no? La versión pachamámica, que es contrario opuesta a esa versión, que dice que más bien eso es una instrumentalización política, ideológica del gobierno actual, ¿no? Que sirve para matizar, para crear condiciones ideológicas, culturales y políticas más favorables, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es tu criterio en esas dos versiones más o menos oficiales, que entiendo que vos mismo las has descrito? Y tercero, el problema también que has citado, ¿no? de la justicia, ¿no? O sea, ya van 12 años, un tiempo prudencial, digamos, ¿no? Para no usar otro término, y debería haber mejorado en este tiempo la justicia avanzada, ¿no? Pero creo que es sentido común, no gramsciano, que no está avanzando, ¿no? La segunda pregunta entonces precisamente tiene que ver con eso. Como antropólogo y a todo, ¿no? Desde la sociología yo puedo decir que los cambios culturales, sociales, jurídicos toman su tiempo, ¿no? De mediano y largo plazo, ¿no? La cultura no es un hecho jurídico, no es una ley que se va a cambiar, ¿no? Una ley puede decir, de mañana no existe Dios, se acaba la religión católica y por más que aprueben todos los diputados y senadores, la gente no va a acceder, ¿no? Lo mismo con la justicia, ¿no? Hay reformas judiciales, hay un nuevo código penal, pero en la vida real las leyes son bonitas como has descrito, pero en la cruda realidad, a la hora de dictar sentencia, los jueces tienen otros patrones de orientación, ¿no? Y de acción práctica y cruda, cotidiana, no precisamente la que está en la ley. Entonces la pregunta va a ser en ese sentido, esas dos preguntas, ¿no? La primera, esas dos versiones, ¿cuál sería, en tu criterio, de las dos formas que va a tomar este tema de la jurisdicción, de la justicia, de las jurisdicciones, si es de verdad legítimo y hacia dónde apunta, cuál es tu criterio de las dos versiones, y el tema de la justicia si es más un hecho sociológico, antropológico y cultural que un hecho judicial de hacer buenas leyes y demás, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes el convenio 169 en su aplicación a ámbitos urbanos, especialmente tomando en cuenta que ambos vienen de áreas que están siendo urbanizadas, pero que son territorios ancestrales, sobre los cuales ustedes tendrían derecho no solamente a la consulta, ¿no? Sino todos los derechos derivados de la titularidad de sus espacios? Mi
pregunta es esta: ¿cómo hacer que las comunidades indígenas desarrollen el sentido de pertenencia? Es decir, que los comunarios que se trasladan de las áreas rurales a las áreas urbanas no pierdan las tradiciones o el lenguaje, tal vez, tomando en cuenta que hay leyes, hay normas que protegen las costumbres, el lenguaje en sí de las comunidades indígenas, pero los mismos comunarios se dejan influenciar por la sociedad o por la globalización. El movimiento de afectados por empresas de Brasil, durante mucho tiempo, desde la construcción de las primeras represas minerías en Brasil, tenemos la construcción del movimiento de afectados por empresas, ¿no?, que organiza afectados y amenazados. En este comienzo, los más afectados hasta hoy es los pueblos campesinos y los indígenas, pero siempre fue muy difícil hacer la lucha contra este proyecto junto con el pueblo indígenas, ¿no?, hasta hoy. Pero ha cambiado mucho porque siempre los pueblos indígenas tienen una forma propia de organización, ¿no? Con el tiempo, estos proyectos, el propio Estado ha secuestrado estas organizaciones indígenas, ¿no?, cooptado lideranzas de esto todo. Pero hoy el pueblo indígenas en Brasil tiene una conciencia, ¿no?, que la estructura del Estado y la justicia está siendo fieta para ellos propios, ¿no? Entonces, dentro de la estructura del Estado, de la justicia, no hay una solución para luchar contra este proyecto de esto todo. Entonces, hoy es más fácil, ¿no?, luchar junto con los pueblos indígenas, no solamente la defensa de sus territorios, de nuestros territorios, pero también contra estos proyectos, la defensa de democracia en Brasil y esto todo. ¿Cómo ustedes están haciendo esta reflexión sobre el Estado, la justicia aquí para los pueblos indígenas y campesinos? Seguramente de aquí a unos años lo vamos a ver, y con eso respondemos la próxima pregunta. Efectivamente, el estado de la justicia está bien bajo, pero buscando una respuesta, creo que tenemos que revisar un poco, una salida tal vez sería ver cómo está la región, y Colombia me parece interesante su forma de hacer de justicia. Allá han trabajado bastante lo que es la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Farid Rojas y Rodríguez Belcé dicen que se necesita un cambio incluso ontológico de hacer justicia, eso quiere decir que las universidades tienen que cambiar de pensum. Ya no tienen que basarse solamente en hacer códigos de procedimiento penal, no hacer manuales para resolver un caso. Por ejemplo, un asesinato. Puedes haber matado sin querer 30 años, pero tal vez has tenido saña y te lo has cortajeado y todo eso, igual es 30 años. Pero si fuera con un sistema de jurisprudencia, hasta 7 cadenas perpetuas y 7 penas de muerte puedes tener. ¿Por qué? Porque se discute el hecho, se discute. O sea, ahí sí yo discreparía. Una forma de solucionar un caso sí es un hecho social. Sí puede ser un hecho social, y ese hecho social sirve para que los pueblos y para que la sociedad misma sepa cómo han resuelto los guaraníes este caso, y lo hemos hecho así, wow, entonces revisaremos con el hecho y generamos jurisprudencia, y ahí tendríamos muy buenos abogados que serían investigadores y que no solamente sepan manuales, ¿no? Bueno, voy a responder a la pregunta que hicieron, el tema de qué hacemos con el convenio 169, ¿no?, como pueblos indígenas, si aplicamos en el área urbana, ¿qué hemos logrado? Bueno, como jurisdicción indígena es una parte, diremos, del territorio, ¿no? El ejercer, el administrar la justicia propia es un poder, diremos, de un territorio. Bueno, nosotros como jurisdicción indígena, la justicia para nosotros es ahorita el reto más importante que estamos fortaleciendo, sino antes de eso ya logramos, como al inicio de mi exposición decía, casi yo diría el 10% de vivir en el campo actualmente, así en el lugar. Lo demás vive en campo, ciudad, porque yo he hecho mis estudios, he estado en el campo, que estoy siempre constantemente en campo. Llegan a una comunidad, siempre van a encontrar 5, 4, en algunos llegarán 10 que están en la comunidad. Gente mayor, hay por eso hay escuelas cerradas y todo lo demás. Y lo demás está en la ciudad, tienen una residencia en la ciudad,
pero fin de semana vuelven, o en las festividades vuelven a las comunidades. Ese yo puedo decir que son migrantes así temporáneos, pero hay migrantes que ya no vuelven a las comunidades, venden su tierra, vienen aquí al oriente o van al Chaco. Ahí vemos que hay nuevas, no sé, me van a disculpar, pero yo me gusta decir de frente, es una nueva forma de colonizar en los territorios encima de los indígenas. Ahora en las ciudades no puedo decir, porque en la ciudad cada uno a su esfuerzo seguramente consigue. Y ahí vemos otro de los espacios. Hay en algunos lugares que indígenas llegan a las ciudades, en algunas zonas se zonifican, están ahí, ¿no? Es decir, en el Alto, en Sucre, por ejemplo, yo les digo un ejemplo, en la ciudad de Sucre, gente que viene de Potosí, del norte de Potosí, están a las entradas de las ciudades, en los barrios. Ahí se organizan y todo lo demás. Pero esta gente vuelve al campo. En el campo los que tienen doble residencia vuelven a su comunidad, exigen que se apliquen sus derechos en las comunidades, son autoridades, ejercen todo eso. Ahí vemos que el convenio 169 se aplica en el campo, el tema de los derechos, el tema de la tierra, el tema de la justicia, el tema de la cultura y todos, en los ejercicios de cargo y también en la ciudad. Yo les doy un ejemplo, yo vengo de la marca Quilaquila, de un Ayllu, que es un territorio ancestral que tenemos nuestro propio sistema de gobierno y tenemos la justicia, manejamos también, pero tengo una casa en la ciudad de Sucre, ¿no? Pero yo desde la ciudad que está la capital como decir, el municipio de Sucre es la capital, ¿no? Ahí tiene sus áreas urbanas, periurbanas y rurales, entre comillas, pero ya es un municipio que hay un juez, hay una justicia ordinaria ahí adentro. Nosotros dependemos de esa justicia ordinaria, podemos decir, o podríamos ser subordinados, pero nosotros hemos roto ese espacio de fronteras, nos discutimos con los jueces de igual a igual, pedimos la declinación y así, porque estamos dentro de ese territorio ancestral. Ahora, ¿qué hemos logrado? Tenemos participación directa en la Carta Orgánica de Sucre, que ha sido el primero en Bolivia, me parece, en 2014-15, la participación directa. Se llegó al referéndum, pero lamentablemente por temas políticas partidarias la Carta Orgánica no se aprobó. Pero ahí está en una declaración constitucional, un derecho fundamental, la representación directa por normas propias de mi pueblo. Y no solamente de mi pueblo, sino para todos los pueblos que están dentro de la ciudad de Sucre, del municipio de Sucre. Ese es uno de los derechos, el tema de los derechos políticos que materializamos. Y lo mismo hicimos en los estatutos. Aquí me parece en el Oriente, en el Chaco, en La Paz y en Oruro tienen representantes directos los indígenas en el tema de la asamblea departamental, pero me parece no están ejerciendo de su cabalidad, es decir, de que todavía están siendo subordinados a nivel nacional, algunos por temas políticos partidarios. Pero en Sucre y Chuquisaca logramos, igual, nombre, apellido. Ahí tenemos representantes para Nación Carajara, para Nación Yampara, el pueblo guaraní, que el pueblo guaraní ya está gozando de esa representación directa. Entonces ahí vemos, podemos ejercer los derechos, y ahí hemos aplicado el convenio 169, la declaración, porque estos dos tratados internacionales, ahora nuestra constitución está en vigente, como dice el artículo 13, número 4, como dice, está dentro del bloque de constitucionalidad, son derechos que están iguales, hay que ejercer. Eso yo tal vez para responder un poco en grande a la primera pregunta que decía Carlos, y el otro preguntaba de atrás, el tema de la identidad. La identidad cultural, podemos decir, ¿no?, entre campo y ciudad, uno de los problemas que yo veo es, desde la jurisdicción indígena, uno pierde su identidad por migrar, que como decía en el primer punto, cuando uno migra temporalmente, uno no puede perder la identidad, puede mantener, y esa es responsabilidad de los padres. Hay que transmitir, aunque vivamos en la ciudad, a los hijos hay que enseñarlos de qué pueblo, de qué nación es, cuáles son sus responsabilidades y sus derechos. Cuando uno conoce, bueno, fácilmente puede practicar y ejercer a lo largo, digamos, y en su próxima generación igual. Pero si uno migra con toda la familia, no vuelve, como decía, aquí vienen a Santa Cruz muchos quechuas, decían, ¿no?, también de mi nación están aquí en Santa Cruz, pero se vuelven un poco más, cambian, pierden su identidad, aunque tienen una raíz quechua, hablante y todo, entonces vuelven a su pueblo tal vez a las fiestas, y la próxima generación ya no vuelve, se quedó en Santa Cruz, quedó en La Paz, en Cochabamba.
ahí vemos los problemas de la identidad cultural. Y para eso hemos dado una solución, de que es justamente la identificación de la identidad cultural en el documento. Si a mi hija yo le pongo ya ahí es de la marca Quilaquila, de la nación cara a cara, bueno, la niña crecerá con ese documento, pero ya él definirá en lo posterior, cuando ya sea mayor de edad, ejercer ese derecho. Es decir, si es de ese pueblo, yo creo que tiene obligaciones, también tiene deberes con el pueblo indígena. Entonces ahí vemos, para garantizar el derecho de la identidad cultural, hay dos formas que he hecho mi proceso. Y el último que decía el de Brasil, me parece, ahí nosotros vemos que todos los derechos que están en la Constitución, yo les decía en Bolivia cómo estamos logrando, es una lucha de líderes, de pueblos, de naciones, se ha materializado. Lo que han hecho la Asamblea Legislativa en Bolivia, por ejemplo, emitir leyes para aprobar proyectos como el camino carretero que hicieron Arquímedes, se hizo una marcha, se hizo volar el presupuesto y todo lo demás, ahí logramos. Pero el gran problema aquí yo veo que es que las organizaciones están divididas, los dirigentes están divididos, y ahí estamos viendo la debilidad de los pueblos. Justamente eso pasa en todas las organizaciones sociales del país por el tema partido político del Estado. El problema ahí está, hasta las universidades están divididos, así que hay que hablar claro. Y nosotros como jurisdicción indígena, y ahí está la solución para nosotros. Para la justicia no hay política partidaria, no hay caras, no podemos decir si son hombres o mujeres, sean de la derecha o de la izquierda, la jurisdicción indígena tiene que atender y resolver lo que no está pasando en la justicia ordinaria y hasta en la justicia constitucional. La justicia constitucional, si son del MAS, puede cumplir en 40 días lo que dice el Código de Procedimiento Constitucional, puede sacarlo. Pero si no es favorable, no es de ese partido, 1 año, 2 años puede tardar en sacar la sentencia. Ahí estamos viendo. Entonces ahí está el tema, yo puedo enfocar así en grande, y para eso ¿qué se necesita también? Que los que estudian sociología, antropología, los abogados, los psicólogos y todas las áreas que trabajan en el tema social, con la justicia y otros derechos, es que no se cierren, se abran las fronteras, hay que estudiar. No hay, por eso yo digo siempre que en campo y ciudad no hay fronteras. Pero si uno solamente se cierra en el campo o en la ciudad, yo creo que ahí está perdido. Está perdido porque es la realidad de nuestros pueblos, de nuestra población. Entonces, y por eso también algunos nos ganamos inamistades. Por ejemplo, yo he hecho varios procesos, como soy responsable al Estado, porque lo que ha hecho el Estado con la mano no quiere borrar con el CODE, es decir, hemos presentado acciones inconstitucionales, acciones populares para que se respeten los derechos. Hemos ganado, pero el Estado nos ven como si fuéramos de la oposición, la derecha. Eso a mí me molesta. En palabras vulgares yo le digo al Estado, me emputa, sí, me van a disculpar. ¿Por qué les digo? Porque yo hablamos y hacemos. Aquí conoce Amy, Pedro, Claudio, me conocen. Yo se los digo así, me gustan a mí las cosas que sean así. Como dice la Constitución, es para cumplir. Si no se va a cumplir, ¿para qué estamos en un Estado plurinacional? Así yo veo los derechos, no solamente para los indígenas, niños, jóvenes, adultos, las personas con capacidades diferentes y todos. Entonces yo creo que ahí está la situación, como me preguntaba de Brasil. Yo escucho de Brasil lo mismo, la situación que no tengo la oportunidad de conocer en tierra, como se puede decir, pero escuchamos noticias. Casi la situación es global en Sudamérica. Perú, Colombia, en Colombia se ha avanzado, como decía Pedro, ¿no? La justicia constitucional está más avanzada en Colombia, pese a que Colombia no es un Estado plurinacional, pero en Ecuador sí es un Estado plurinacional. Igual en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, el problema es global, para los temas de los indígenas, de los derechos y todo. Entonces, en ese caso, que yo, por lo menos para concluir, les digo, tal vez, como decía, y pueden ver, estos son estudios que hacemos nosotros, propio, ¿no? O sea, es el resultado de una lucha que a uno le puede gustar o no gustar, pero ahí está, diremos. O sea, en ese caso que les digo, cada experiencia que hacemos hay que compartir, por eso me han invitado, para venir un poco a dialogar con ustedes
Y eso, ¿no? O sea, espero que no se molesten por lo que les digo, porque es eso, hermanos. Gracias. Paso al que acaba de decir la palabra, que no la voy a repetir. Bueno, y está en su derecho de enojarse, porque a veces hay situaciones que obligan a deponer esa actitud. En la proyectura me llamó la atención cuando se hablaba de un tribunal de justicia indígena, originaria y campesina. Yo quisiera preguntarle al que acaba de hacer uso de la palabra y al primero que lo hizo, enfocar desde dos puntos de vista: la justicia ordinaria como tal y la justicia originaria y campesina. Ahora, dentro de esa justicia, yo quisiera ver la aplicabilidad de los principios constitucionales. Y yo me voy a referir a un solo principio constitucional. El amigo hablaba de los derechos constitucionales. Por ejemplo, un principio constitucional que se llama el principio del debido proceso. Y bien lo decía el amigo, el compañero Tata Santiago, creo que Tata Samuel, ¿no? Samuel, ¿no? Ya. Y el otro del lentecito, Pedro, ¿no? Pedro. Bueno, Pedro y Samuel. Los dos hacían mención de la justicia ordinaria y la justicia originaria o indígena. Pero yo quisiera enfocarme en este principio constitucional que es muy importante. Si todo lo que estamos aquí ahorita, si nos sometemos a esos dos tipos de justicia, la ordinaria y la justicia originaria o campesina, indígena, vamos a ver que esa justicia vendría a ser uno de los principios tan hermosos e importantes para el derecho, sobre todo para el derecho constitucional. Mi pregunta es ¿cómo defenderíamos o cómo aplicaríamos la aplicabilidad de este principio constitucional? Y uno nomás, porque hay muchos, pero me voy a concentrar en ese, en el principio constitucional del debido proceso. Lo escuchaba hablar a Pedro de los jueces, abogados y, bueno, autoridades judiciales. Yo quisiera que me explique, Pedro, cómo hacemos para aplicar ese principio constitucional del debido proceso en la justicia ordinaria, trasladándolo a la justicia indígena, campesina, originaria. 1. 2. Pregunta número 2. ¿Cómo hacemos el sistema de elección? Si tendríamos que elegir, llamémosle entre paréntesis, magistrados de un tribunal indígena, originario, campesino, para que ellos regulen, apliquen la norma campesina original. ¿Cómo llevamos también a la aplicabilidad este principio del debido proceso? ¿Y cómo elegimos? No nos olvidemos que no hace mucho acabamos de salir de una elección de jueces, magistrados. Más allá, si lo vemos desde el punto de vista jurídico o si lo vemos desde un punto de vista político, que realmente no quisiera entrar a ese terreno político, pero quiero verlo desde el punto de vista jurídico, que es el que me interesa. Entonces, para los dos, ¿cómo enfocamos? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo elegimos? Tomando en cuenta que escuché de que hablaba Tata Santiago, Tata Samuel, la pérdida de la identidad. Decía, si mi hija nace en Quilaquila, yo tengo que enseñarle, decía a mi hija, que ella de esa cultura, de ese ancestro es originaria. Pero resulta que su hija, digamos, entre paréntesis, una supuesta hija, se viene a Santa Cruz a buscar nuevos días, nuevos futuros, nuevos destinos. Y resulta que viene aquí en Santa Cruz, bueno, y encuentra nuevas formas de estilo de vida, ¿no? Por decir, a lo que más odian, se vuelve una oligarca, por decir.
una oligarca que disfruta las bondades de la economía, digamos, de la gran economía, bueno, y se vuelve millonaria y disfruta todo ese goce económico y se vuelve oligarca, que ahora está de moda el término oligarca, ¿no? La derecha, oligarca, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para que esa hija, reconozca que vino de esa cultura, de ese ancestro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si ella ha creado otra identidad cultural, ¿cómo lo hacemos? Ella ya está formada, ha adquirido conocimiento, ya con esa cultura anglosajona, ya lo ha devorado, lo ha estrangulado, si valga el término, y al mismo tiempo lo ha adinerado. Entonces, ¿cómo hacemos para que ella cambie esa cultura, esa identidad cultural? Gracias, muchas gracias. Creo que en esta coyuntura política tiene muchos bemoles hablar de eso, porque estamos en una situación colonial, es mejor hablar de derechos colectivos. Todos los grupos que utilizan derechos colectivos tienen un debido proceso para que no se vulnere el derecho de las personas que están en litigio. Por ejemplo, si una persona se le acusa de robo en un barrio, no podemos hacer pues ese dato, decir él era y lo quemaremos. No, eso no es un debido proceso. ¿Qué sería un debido proceso? Lo agarramos, identificamos quién es él, llamamos a la junta de vecinos, podemos llamar a la policía y luego empezar a ver qué ha pasado, si es verdad, si él era o no era. Muchas veces se ha visto que generalmente era un joven que estaba ahí tal vez a elevadas horas de la noche, o tal vez sí era. Eso es el debido proceso. Así de simple es en un barrio. En las comunidades aymaras, en las guaraníes debe ser diferente. No podemos acusarlo sin tener pruebas, no podemos sentenciarlo sin tener pruebas. Y eso es lo que se ha incorporado en Bolivia, ¿no? Bueno, tan simple como es no vulnerar el derecho humano de las personas, y los pueblos no vulneran si hay debido proceso. El debido proceso está claro, procedimientos cortos, directos. Si el demandante o del demandado necesita, puede llevarse su representante para que alegue y defienda, o él mismo se defiende, ¿no? Esa es la libertad, como no está en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria sí o sí tienes que ir con tu abogado, y si no tienes abogado se suspende la audiencia. De nosotros no, se convoca y la solución está en una hoja. Si queremos lo escribimos, si no es oral y se resuelve así. Tenemos casos brillantes que el tribunal ha entrado. Tenemos una sentencia en una hoja de un caso completo de una quema de un área forestal. Nosotros siempre vamos a reparar, no vamos a mandar que se vaya a la casa, que se pudre, digamos. Con eso no vamos a restaurar ni al afectado, ni a la afectada o el quien ha hecho el delito. Entonces nosotros siempre vemos, pero siempre, como yo les repito, ya conocemos, nos formamos, también a nuestra gente preparamos en temas de los derechos humanos. Sobre todo está encima de los derechos humanos, aunque me digan ya parece justicia ordinaria, no. Para eso nosotros como jurisdicción indígena, les digo, aplicamos el tema de lo que es la favorabilidad, la interpretación en temas de derechos humanos, porque cualquiera sea un ciudadano indígena o indígena, tiene que ser respetados sus derechos humanos. Para culminar es ahora el tema de la elección. El tema de la elección son por normas, procedimientos propios. En nuestro tribunal, como les digo, son naciones que han ido con su autodeterminación, no naciones que están aquí con el más y aquí con el menos. Naciones, pueblos que tienen autodeterminación. Cada nación tiene su libertad de elegir, de designar en cualquier momento sus procedimientos. Ese es así estamos organizados. Cada nación elige en su tiempo, nos manda, y no como la justicia ordinaria se cambia todo en uno. ¿Lo ven? Como hemos visto. Otra de las más cosas importantes también comprar la justicia constitucional, entre comillas, plurinacional, no está representada por indígenas, originarios, campesinos. Todos han sido elegidos por voto. Es una falla de la Constitución que no está perfecta. En el Tribunal Constitucional Plurinacional deberían estar mitad indígenas y la mitad ordinaria, para que así se pueda ser equilibrado las cosas, pero no es así. Entonces ahí todavía se ha retrocedido. Entonces ahí vemos comparaciones que seguramente cuando esta coyuntura pase el gobierno, seguramente otros entrarán y seguramente vamos a mejorar que el Código de Procedimiento Constitucional y la ley del Tribunal Constitucional se tienen que modificar
hasta la misma Constitución, porque si hablamos plurinacional, mitad. Entonces, eso es lo que yo les puedo responder, tal vez ahora el último que me decían de qué pasa con Pija. Por eso yo les digo, si uno lee el convenio, es teórico. Claramente dice que la conciencia de cada uno de los miembros define para que sea indígena. Si yo no tengo conciencia indígena, me desplazo, pues. Pero si uno tiene conciencia y va a la ciudad, no se va a corromper y va a ser una persona con una amplia, un enfoque a la sociedad. Entonces ahí yo veo, y así mismo yo les decía, si se corrompería, ¿qué haría? Si viene aquí a Santa Cruz se corrompe, por eso yo les he dicho, nuestra jurisdicción indígena puede venir a defender, puede seguramente, si comete un delito como roba, se vuelve, no sé, como me han dicho, neoliberal, no sé, burócrata, tiene que ser juzgado, pero yo puedo venir desde mi jurisdicción como autoridad indígena a defender para que no se vulneren sus derechos, si está identificado en su documento personal, por ejemplo, el tema de identidad cultural. Entonces, tal vez yo con eso les respondo, pero es amplio para debatir, pero yo espero que los haya respondido, porque estas cosas que estamos viendo en práctica, no es teoría, yo no me estoy inventando, es práctica que cada día estamos haciendo en ese espacio de la jurisdicción indígena. Gracias.